habla, dice así en el versículo 1. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas. Acá Jesús empieza a hablar y a predicar, a hablar, a enseñar por medio de muchas parábolas. Vamos a ver las parábolas que Él dio a la gente. ¿Qué son las parábolas? Las parábolas son ejemplos de la vida diaria, cotidiana, que eran usadas para explicar algo, una verdad espiritual. Entonces, Él es lo que ese público, lo que esa gente conocía bien de la vida diaria, de la rutina de ellos. Jesús usaba eso y comparaba, hablaba, hacía como una comparación para explicar una verdad espiritual del reino de los cielos. ¿Por qué Jesús hablaba así, por medio de parábolas? Uno, que cuando hay una comparación, una parábola, algo que es rutinario nuestro, nos es más fácil entender, por un lado. Pero también Jesús hablaba por parábolas para que esa enseñanza que Él estaba transmitiendo sea revelado a los que tenían un corazón dispuesto a escuchar, a entender, a aprender. Para que sea revelado a ellos y para que al mismo tiempo sea velado o sea escondido a aquellos que no tenían intención de aprender, de escuchar. Porque de todo tipo de personas estaban entre los que le escuchaban a Jesús. Algunos estaban allí no porque querían aprender, sino porque querían un milagro, querían resolver sus problemas. Otros por curiosos querían ver cuando ocurría un milagro, quería ver qué de sobrenatural estaba pasando. Algunos eran espías, querían saber qué Jesús estaba diciendo. Entonces Él hablaba por parábolas porque la gente que quería saber realmente buscaba entender, buscaba conocer, indagaba qué será Él quiso decir con esta parábola, qué será Él quiso enseñar. Y llegaban a entender la verdad, el principio del reino de los cielos. Por eso Jesús hablaba por parábolas. Y vamos a ver la primera parábola que Él habló sobre la parábola del sembrador. Esa región, ellos eran conocidos por sembrar la tierra, por trabajar la tierra, por sembrar, por cosechar. Tenían sus trabajos agrícolas, ganaderos. Entonces Jesús usó la primera parábola, algo que ellos conocían del trabajo que hacían en esa región. Entonces, ¿qué fue lo que Jesús habló? Dijo así: he aquí el sembrador salió a sembrar. El sembrador salió a sembrar, ¿qué? La semilla, su semilla. Y mientras él sembraba, parte de esa semilla cayó por el camino, junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, había muchas piedras, no mucha tierra. Y brotó pronto esa semilla, pero no tenía profundidad en la tierra. Entonces, ¿qué pasó? Salió el sol, se quemó, lo que brotó se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron.
Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tenga oídos para oír, oiga. Entonces se acercaron sus discípulos y le indagaron, le preguntaron: ¿por qué hablas por parábola? Y allí él les dijo: porque a vosotros les he dado a conocer los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Este versículo, cuando leemos, muchas veces cuando yo leí, me costaba entender o encajar en lo que Jesús estaba hablando. Pero este versículo lo que está diciendo justamente es eso. A cualquiera que tiene se le dará más que entendimiento, conocimiento de las verdades del reino de los cielos. ¿Y quién es el que tiene el conocimiento? ¿Quién es el que tiene la revelación? El que tiene un corazón dispuesto. Porque la palabra de Dios, la Biblia, se entiende por medio del Espíritu. Por medio uno adquiere conocimiento cuando uno tiene un corazón dispuesto y uno recibe esa revelación. Nuestro entendimiento es alumbrado. Podemos entender la verdad que está por detrás de las palabras, de las parábolas. Entonces aquel que tiene, aquel que busca, aquel que estudia, aquel que indaga, que pregunta, que quiere saber, que busca entender la verdad, recibe el entendimiento, recibe el conocimiento. Y a ese que tiene porque quiso, entonces se le dará más. Nos esforzamos por entender, nos esforzamos por escuchar la palabra, porque realmente queremos entender, porque realmente queremos conocer. Entonces, cuando tenemos ese corazón, se nos abre el entendimiento y cada vez se nos abre más el entendimiento y tenemos más revelación y Dios más nos habla y Dios más nos muestra y vamos creciendo en ese entendimiento. Eso es lo que Jesús dice. Al que tiene, a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más, porque nosotros crecemos en la revelación, crecemos en el conocimiento de nuestro Dios, crecemos en el conocimiento de la palabra, porque nuestro Dios es infinito. Por eso cada vez que leemos un pasaje podemos leer 1000 años, siempre Dios nos va a hablar algo, siempre Dios nos va a hablar algo nuevo. En una parte, en un versículo nos va a hablar algo para ese momento de nuestras vidas. Siempre Dios va a hacer eso, nos va a dar más del entendimiento, más de la revelación, más de Él. Así que si vos te esforzás por conocer, te levantás para escuchar, ese demuestra tu corazón de querer recibir la semilla. Y Dios es fiel. Ciertamente Él es fiel y ciertamente Él hace resplandecer su palabra y Él nos hace entender, porque Él es fiel, porque Él ve nuestro corazón, porque Él ve tu corazón, porque Él ve tu esfuerzo. Pero al que no tiene, aún lo que tiene se le será quitado. ¿Qué significa ese? El que no tiene la semilla, el entendimiento, el que no guardó la palabra en su corazón, el que no le importa entender las cosas de Dios, el que no le importa conocer la palabra, la verdad del reino de los cielos. Dice que aún lo que tiene le será quitado. Lo que aún llegó a entender en algún momento, a escuchar en algún momento, no va a tener fruto. Va a perder aún lo que recibió en algún momento. Eso es lo que Jesús está diciendo. Dice: por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. El entender viene por la revelación. El entender
viene cuando ponemos de nuestra parte, cuando buscamos, cuando indagamos. Allí Dios nos hace entender. Siempre hay un esfuerzo en el reino de los cielos. Siempre hay nuestra parte que tenemos que poner para entender. ¿Y qué es buscar? Buscar ese conocimiento, buscar esa revelación. Dice, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis. Esto ya fue profetizado antes. Y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, el corazón se quedó grueso, con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane, dice Jesús. Miren qué interesante este proceso. Cuando tenemos un corazón abierto para entender, cuando tenemos un corazón dispuesto para conocer, cuando tenemos ese corazón, nuestros oídos se abren, nuestros ojos se abren, espiritualmente hablando. Dice, y nuestro corazón llega a ser un corazón entendido, un corazón que adquiere sabiduría, un corazón que va siendo cambiado y transformado. ¿Por qué? Porque dice que llega a convertirse nuestro corazón. Por eso decimos, él se convirtió, ella se convirtió. ¿Qué es lo que está diciendo? El corazón se convirtió a Dios. El corazón empezó a cambiar y empezó a ser sanado. ¿Queremos un corazón sanado? ¿Queremos un alma sana? Un corazón sanado, libre. El corazón se tiene que convertir, inclinar, volver a la palabra de Dios. Entonces, acá Jesús va a explicar. Ellos se acercaron, le preguntaron. Y Jesús le dice, pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Ellos estaban viendo el cumplimiento de las profecías al Mesías delante de ellos. Y acá Jesús va a empezar a explicar la parábola. El sembrador, allí era Jesús, estaba sembrando en ese momento. Y hoy los sembradores somos los hijos del reino de Dios, aquellos que hablamos la palabra. Yo soy una sembradora hoy. Hoy yo estoy siendo una sembradora. Cuando yo leí esta parábola, vino una pregunta. Yo pregunté al Espíritu Santo, yo dije, pero ¿por qué el sembrador? Porque acá habla de varios tipos de tierra, que son varios tipos de corazones, varios corazones, algunos buenos para recibir la semilla y que van a dar fruto y otros no. Y yo dije, ¿por qué el sembrador sembró en todos estos tipos de tierra? Porque el sembrador realmente no va a sembrar así, un sembrador humano no va a sembrar, porque es un ser inteligente, no va a sembrar por el camino, ¿no les parece? No va a tirar la semilla por un camino. Y cuando ve una tierra llena de piedras, no va a tirar, no va a sembrar allí en la tierra. Un sembrador humano, un sembrador real, un trabajador de la tierra. Él va a saber dónde sembrar. Que era en la tierra buena que tiene que sembrar para que pueda tener fruto. ¿Y por qué él sembró en todos estos tipos? En medio, junto al camino, en medio de piedras, de espinos. ¿Por qué no sembró solo en la buena tierra?
Y esta es la respuesta que tengo. Jesús como sembrador, Él no hace acepción de personas. Él ama a todos. Él conoce a aquellos que van a ser una buena tierra. Él conoce a aquellos corazones que van a ser una buena tierra. Pero Él da oportunidad a todos para que todos escuchen la palabra. Y yo creo, mis queridos, también que a veces, que tal vez nosotros en nuestra vida, en algún momento fuimos junto al camino, nuestro corazón. ¿Qué significa junto al camino? Yo entiendo, es un corazón cerrado. Jesús explica acá, ¿verdad? Dice, cuando Él empieza a explicar, dice que junto al camino es cuando alguien oye la palabra del reino y no entiende, no entendió nada. Entonces viene el malo, viene el diablo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. No entendió, no tuvo entendimiento, porque realmente no le estaba interesando. Yo creo que yo fui en algún momento de mi vida así como este camino. Mi corazón fue como junto al camino, porque no estaba interesada en la palabra de Dios, porque no estaba interesada en conocer las cosas del reino de Dios, porque estaba embotada. Entonces, tal vez en algún momento mi corazón fue así o tu corazón fue así. Y yo creo que es así. Hay gente que va teniendo que pasar por ciertas cosas en su vida. Como siempre decimos, a veces nosotros venimos a Dios por amor o por dolor. Hay gente que tal vez tiene que pasar cosas en su vida para que ese corazón que está cerrado empiece a quebrantarse, a romperse, a quebrantarse, a ablandarse, a estar preparado y decir, sí, Señor, yo necesito de la palabra, yo necesito de Dios, yo necesito que me hables. Pero cuando estamos así como junto al camino, no entendemos porque no estamos abiertos a la palabra, no estamos dispuestos a entender. Dice, no entendieron. Dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oyó la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero dice que no tiene raíz profunda, ¿verdad? Y es de corta duración, pues al venir, ¿qué viene? Aflicción y persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Yo creo que estos corazones son los corazones que reciben la palabra emocionalmente. Nosotros tenemos muchos, ¿cómo se dice? Simpatizantes del evangelio. Recibe con la unción. Dios le toca, pero no tiene profundidad. No tiene realmente una decisión en su espíritu, una convicción, sino que reciben sus emociones, pero no llega a ser una convicción que le va a llevar a un cambio. ¿Y dónde eso se ve? Cuando el corazón es con pedregales, con piedras. Dice que pronto brota, ¿verdad? Porque en mi emoción, sí, ay sí, Jesús, le amo a Jesús, amo su palabra, sí va a cambiar todo, y está en sus emociones, pero no tiene profundidad, porque la tierra se profundiza en medio de las dificultades. Allí somos probados y allí es donde tenemos que tomar nuestras decisiones, en medio de las pruebas, en medio de las aflicciones, en medio de las persecuciones.
porque sí va a haber, cuando recibimos la palabra, sí vamos a tener pruebas y vamos a tener persecuciones. Y empiezan a decirnos qué te pasó, o la familia empieza a decir por qué cambiaste, estás muy fanática. Y empiezan las persecuciones y la persona dice, tropieza porque no tuvo profundidad. Cuando nosotros probamos que esa palabra entró en lo profundo de nuestro ser y nos trajo una convicción, cuando nosotros podemos enfrentar estas cosas y no retroceder. ¿Te pasó ya alguna vez? Seguro que ya en tu proceso ya sufriste aflicciones, persecuciones por causa del evangelio y permaneciste, y permaneciste, y permaneciste. Cuanto más permaneces, más profundidad vas a tener. Más profundidad, y la raíz va a ir más adentro, más adentro, más adentro tuyo. La raíz de esa palabra va más adentro. Va tomando todo tu ser, tu sentimiento, tu mente, tu corazón, tu forma de pensar, de conducirte, de hablar, va a ir transformando tu vida. Pero aquellos que solamente son simpatizantes, aquellos que solamente son emocionales, tienen una fe emocional, ellos no permanecen cuando hay persecución y aflicción. Hay muchos que yo escucho que dicen, ay, yo tengo fe, tengo una super fe, yo creo, pero yo tengo luego fe, pero es una fe emocional. ¿Y dónde se ve que es una fe emocional y no una convicción en el espíritu? Porque cuando viene todo esto, tropiezan, retroceden, ya no buscan, ya no quieren saber de Dios, ya se enojan con Dios, ya se rebelan con Dios y no permanecen. Luego dice, aquellos que cayó entre espinos. Dice que cuando vienen los espinos son los afanes de la vida, el afán de este siglo, el engaño de las riquezas. Ahogan la palabra y se hace infructuosa, no tiene fruto. Cuando recibimos la palabra, pero allí viene un punto, mis queridos, donde entra la decisión. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo y viene el afán por este siglo. Allí somos confrontados, o amamos al mundo o amamos a Dios, y tenemos que tomar nuestra decisión. O amamos las riquezas, o vivimos afanados, preocupados por las riquezas, o decidimos confiar en Dios, que Dios es nuestro proveedor, lo que dice la palabra, que Dios es nuestro proveedor. Todo eso, las preocupaciones, el afán por lo material, el afán por lo material, por las cosas del mundo, el amor por el mundo, sofocan esa palabra y dice que matan y no tenemos fruto. Estos corazones no llegan a tener fruto. Y acá entra un momento de decisión. Yo creo que en este momento las personas tienen que decidir. En todo esto es una decisión. Entra nuestra decisión. ¿Qué decido? ¿Decido por Dios? ¿Decido por el mundo? ¿Decido por el placer o por Dios, por el dinero o por Dios? ¿Decido creer? ¿Decido confiar? Entonces son corazones. Todos reciben la palabra, pero allí entra nuestra decisión. Y luego está la buena tierra, dice, donde cayó la semilla y dio su fruto. A 30, a 100 por 1, a 60 por 1 y a 30 por 1. Ese por 1 también dice que es una expresión agrícola, porque dice que de una semilla salió fruto, ¿cuánto? 30. De una semilla salió fruto 60, de una semilla salió
100. Y eso también demuestra entre las buenas tierras, entre la gente que recibe a la palabra, también hay una diferencia entre la producción, entre los frutos que van produciendo. Porque aún en medio de la buena tierra hay aquellos que reciben y que van obrando en mayor obediencia que otros. Entonces se va produciendo un mayor fruto. Los que reciben, los que entienden, los que buscan, cuanto mayor rendición a Dios, mayor la fructificación. Cuanto mayor la obediencia, la entrega, la renuncia, mayor fructificación. No todo lo que recibimos la palabra llegamos a tener los mismos frutos, la misma cantidad de frutos. Depende de nuestras decisiones en la vida, depende de nuestra entrega, depende de nuestra búsqueda de Dios, depende de nuestra comunión con el Espíritu Santo, depende de nuestro conocimiento de Él. Allí vamos fructificando, pero el corazón de Dios y la voluntad de Dios para nosotros es que todos fructifiquemos mucho. Por eso dice Jesús cuando habló de la parábola, que Él dijo que Él es la vid y nosotros los pámpanos, las ramas. Dice, separado de mí no podés hacer nada, pero cuando están conmigo van a fructificar. Yo les voy a podar, yo les voy a corregir. La palabra les va a enseñar, la palabra muchas veces les va a confrontar, pero es para que den más fruto y más fruto y más fruto. Esa es la voluntad de Dios, que demos mucho fruto. Entonces Jesús en esta parábola lo que estaba enseñando es los diversos tipos de corazón. ¿Cómo estamos nosotros con relación a la palabra? ¿Estamos cerrados? No creo que lo que estamos acá estamos cerrados. No creo que ustedes estén cerrados, por eso quieren escuchar la palabra. Pero también acá dice que esto va a ver y esto va a probar los corazones. Esto va a probar, va a ocurrir. Va a probar el corazón, la profundidad de lo que entró el Evangelio dentro de nosotros. Va a haber aflicción, va a haber persecución por causa de la palabra, pero allí tenemos que permanecer, allí tenemos que plantarnos. Los afanes de la vida no terminan, las preocupaciones por el mañana, las preocupaciones por la economía, por la familia, por los hijos. Las tentaciones en el mundo van a estar allí porque estamos en el mundo. Y todo eso Satanás va a usar para ahogar la palabra que fue sembrada. Pero allí es donde nosotros tenemos que tomar nuestras decisiones. Vamos a enfrentar todo esto. Pero cuando nosotros decidimos, Dios nos ayuda. Dios está con nosotros y podemos fructificar. Podemos dar fruto y frutos buenos y frutos abundantes. Luego Jesús le explica otra parábola. La parábola dice de la cizaña y el trigo. ¿Ustedes conocen la cizaña y el trigo? La cizaña, el trigo, ¿conocen lo que es el trigo? La cizaña es igualita al trigo cuando miramos. La diferencia es que la cizaña no tiene las semillitas dentro. Entonces acá Jesús le continúa explicando cómo funciona el reino de los cielos. Y antes de entrar en esto no olvidé de decirles de esta parábola del sembrador, que ¿por qué se siembra en todo tipo de tierra y corazones? Porque cuando nosotros somos sembradores, nosotros no conocemos el corazón de la gente. Nosotros tenemos que sembrar a toda persona, en todo lugar, a tiempo y fuera de tiempo, hablarles a todos del reino de los cielos, del amor de Jesús, de la palabra de Dios, y no conocemos los corazones. Nosotros no sabemos, no podemos decir, no, a este no le voy a predicar, no le voy a hablar de Cristo porque seguro que es una persona cerrada. A veces pensamos que es cerrada, pero no es cerrada, recibe con gusto la palabra. Y a veces puede ser una persona que nos expresa algo exteriormente que nos parece que es receptiva, pero en su corazón está cerrado. No tenemos ese conocimiento. Por eso tenemos que sembrar en todo tipo de camino. Va yendo la palabra a todo tipo de personas. Pero
no es nuestra responsabilidad el corazón y tampoco la semilla, lo que va a pasar con la semilla adentro. Ese es algo de la persona que recibe y de Dios. Es de la persona con Dios. Bueno, ahora él habla sobre otra parábola, la cizaña y el trigo. Y le dice que el reino de los cielos también es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormía, dicen los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Porque cuando el trigo da fruto, recién allí podemos ver el que es trigo y el que es cizaña. Cuando ya brotó, cuando ya creció. Eso es lo que pasa. Por eso dice la palabra, por sus frutos le conoceréis. Porque si están personas distintas en un lugar recibiendo la misma palabra, la misma semilla, pero llega a tener fruto, el que tiene fruto es el trigo. Es el trigo. La cizaña no tiene el fruto, la semilla. Vieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos la cizaña? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Deja que crezcan juntos, uno con lo otro, hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Y acá Jesús, él mismo da la explicación clara de toda esta parábola. Y dice así: el reino de los cielos es semejante al gran... Ya me fui a otra parábola. ¿Qué es lo que dice acá entonces? Que él está hablando de lo que va a ocurrir en el juicio final. Juicio final. ¿Cómo saber el trigo y la cizaña? Acá el campo es el mundo. Dios puso en el mundo el trigo, sus hijos. Pero también en medio del campo, del mundo, hay los hijos del reino y hay los hijos del malo. Hay los hijos del diablo. Hay los hijos que Satanás tiene control. ¿Por qué? Porque la gente decidió en sus corazones no venir a la luz. ¿Y cómo saber quiénes son hijos del reino y quiénes son hijos del reino de las tinieblas? No podemos saber por la apariencia. No podemos saber por la apariencia, porque la apariencia engaña. Por eso una vez Dios le habló al profeta Samuel cuando él iba a ungir al rey de Israel, y por la apariencia, por lo que él juzgaba y veía, los hermanos de David eran, según la apariencia, eran los que estaban aptos, los que tenían apariencia de rey, no David. Y Dios le dijo: no juzgues, Samuel, por la apariencia, por lo que ves. Porque Dios no juzga por la apariencia, Dios mira el corazón. Siempre Dios va a mirar el corazón. El corazón. Y nosotros no podemos saber quién es trigo, quién es cizaña. Por eso cuando dice: los siervos le dijeron al Señor del campo: vamos a arrancar. Y Dios le dijo: no, dejen que crezcan juntos. Porque en el tiempo final, los segadores, que van a ser los ángeles, van a hacer esa separación. Mientras estemos en el mundo, no va a haber esa separación. La diferencia va a ser el fruto. La diferencia va a ser que los hijos del reino, el trigo, vamos a tener fruto. Y que los hijos
que no son del reino de los cielos y son cizañas, no van a tener fruto. Pero siempre vamos a estar mezclados. Siempre vamos a estar mezclados en el mundo, en los lugares, en las iglesias, sentados escuchando la palabra de Dios. Siempre vamos a estar mezclados. Siempre va a haber los dos tipos de personas. Los que fueron sembrados por Dios y los que no son porque decidieron no ser. Pero nosotros no somos responsables de decir, este no es y este es. A este le rechazo y a este le acepto. Esa no es nuestra responsabilidad. Porque nosotros no podemos saber el corazón y no podemos ver los frutos rápido. Los frutos no se ven rápido. Los frutos se ven con el tiempo. Y podemos errar y equivocarnos. ¿Por qué? Porque hay personas que son inmaduras. Porque hay personas y corazones heridos, muy dañados, muy confundidos. Corazones muy confundidos que pueden parecer cizaña, pero no son cizaña. A veces también nuestro entendimiento nos puede llevar a errar, a equivocarnos, porque le vemos a una persona muy conflictiva. ¿Conocen a alguien así? Muy conflictiva, con un corazón muy dañado, muy herido, muy confundida. Problemática, aún problemática a veces, pero no es porque es cizaña, es trigo, pero tiene que ser sanada, necesita ser restaurada y tal vez le va a llevar más tiempo a esa persona que te llevó a vos o que me llevó a mí de ser sanado, restaurada por Dios. Porque nuestras historias son diferentes, porque la historia de cada uno es diferente, porque lo que tal vez ella vivió, vos no viviste, porque esa persona pasó muchas cosas en su vida desde su infancia. La herida fue más profunda, la herida fue más grande que la tuya, el abandono fue muy grande, la falta de padres, la orfandad fue mucho más gritante, profunda que la tuya. Y tal vez por eso esa persona parece cizaña, pero es trigo. Y para que llegue a fructificar, tiene que ser sanada por el Espíritu de Dios, por la palabra. Y le va a llevar un tiempo mayor, un cuidado mayor del Espíritu. Porque no el tiempo para todos no es igual. No es igual. A veces juzgamos por el tiempo, decimos, pero yo en esa época ya estaba así, pero yo ya recibí la palabra, ya entendí, ya me sané, ya me liberé, ya estaba en otra cosa y esa persona está todavía en ese proceso. Creo que esa persona no quiere nada con Dios, creo que esa persona no recibe, no reacciona y juzgamos por la apariencia y eso no nos corresponde juzgar a nosotros. Esa es una obra de Dios. Por eso tenemos que tener cuidado. Por eso Jesús dijo, a usted no les corresponde arrancar y querer separar y apartar, porque ustedes, siervos, no tienen la capacidad de hacer eso. Eso solamente Dios puede hacer. No todos estamos en el mismo proceso, ni somos sanados en el mismo tiempo, ni liberados en el mismo tiempo. Algunos requieren más paciencia, más cuidado, más entrega. Somos diferentes. Y eso es lo que Jesús está diciendo. Pero en el final, al final de todas las cosas, los ángeles como segadores son los que van a recoger. Y sabrán quiénes son trigo y quiénes son cizaña. Mientras crecerán juntos.
crecerán juntos. Entonces en esta mañana, ¿qué yo quiero ministrar con estas dos parábolas? Acá vamos a quedarnos con estas dos parábolas. Lo que nosotros tenemos que hacer son dos cosas. Ocuparnos de nuestro corazón. Mirar cómo recibimos la palabra. Ocuparnos, invertir en nuestro corazón para que nuestro corazón sea buena tierra. Para que podamos retener toda la palabra. Para que podamos fructificar y aún siendo buena tierra, pedirle al Espíritu Santo que nos ayude y que podamos tener una producción al 100%. Eso es por un lado, cuidar nuestro corazón, y por otro lado, no juzgar el corazón del otro. No nos corresponde, sino tener amor, tener paciencia y continuar sembrando y predicando la palabra, porque la obra es del Espíritu Santo. La obra es de Dios. Dios es muy bueno, ¿verdad? Yo no sé si te identificaste. Hay gente que tal vez en su proceso tuvo un corazón, recibió la palabra y su corazón estaba llena de piedras y no pudo tener fruto, no pudo permanecer en el camino. Pero la obra es del Espíritu, es Dios el que sabe. De repente la obra con el tiempo, Dios va haciendo, no sabemos. Alguien que recibió en sus emociones, pero después vino la aflicción, la persecución y se fue otra vez. Pero la obra es de Dios. No sabe qué pasa en la vida, en el corazón de esa persona, qué va a hacer con que esas piedras vayan siendo quitadas. Esos tropiezos, esas piedras. Tal vez el Señor va a ir haciendo una obra oculta, escondida, que no conocemos. Hasta que la persona va a tener un corazón que va a fructificar. Así que a nosotros nos corresponde tener amor, misericordia, paciencia por los demás. Y con relación a nosotros, guardar y cuidar nuestro corazón. Entonces quiero hoy bendecirte y mañana continuamos con nuestro devocional. En el nombre de Jesús, que el Espíritu Santo pueda alumbrarte, pueda ayudarte. Él es precioso, hermoso. Él es misericordioso y paciente. Tardo para la ira y grande en misericordia. Hoy pedile al Espíritu Santo que visite tu corazón. Si te identificaste en tu vida con uno de estos tipos de tierra y querés ser una buena tierra, hoy pedile al Espíritu de Dios que te ayude. Hoy abrí tu corazón. No dejes que el diablo, que el maligno te robe la palabra. No dejes que te robe. No dejes. Medita en la palabra. Abrí tu corazón al Evangelio. Allí está tu vida. Allí está tu sanidad. Allí está tu libertad. Abrí tu corazón y deja que el Espíritu Santo te ministre. Y Él va a traer sanidad. Él va a traer la limpieza que necesitas. Él te va a dar un corazón nuevo, un corazón limpio. Nosotros por nosotros mismos no podemos hacer. Solamente le abrimos a Dios nuestro corazón. Solamente le decimos al Señor, aquí está mi vida. Que tu palabra me empiece a limpiar. Que tu palabra me empiece a transformar. Y Él va a hacer. Él va a hacer.
Sari, el Espíritu Santo, hoy recibí esa unción del Espíritu Santo, esa fuerza en el proceso. Si pasás por el proceso, si se está siendo procesada, es porque hay un fruto hermoso que Dios va a manifestar en tu vida. Pero en ese proceso sos muy atacada por las tinieblas. Sos muy atacada por el maligno. El maligno te quiere robar la palabra en todo tiempo. El maligno te habla muchas veces a tu mente y te trae mentiras y te habla engaños contra Dios. Porque sabe que Dios te llamó y te escogió para ser portadora de la palabra. No solo para retener la palabra, Sari, pero para ser portadora de la palabra y portadora de la antorcha, del fuego de Dios, para llevar a otros. Dios te llamó para ser sembradora. Por eso hoy recibí la fuerza, el poder del Espíritu Santo. No es con tu fuerza, es con el poder del Espíritu Santo. Hoy recibí esa fuerza que viene de Dios para que puedas pasar tus procesos. Para que pueda pasar tus procesos. En el nombre de Jesús. Reciban la fuerza. En el nombre de Jesús. Reciban el viento fresco del Espíritu que trae renuevo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.